Durante 14 años, una gota de sangre permaneció guardada en una sala de evidencias. No pertenecía a la víctima, pero tampoco coincidía con ninguna persona registrada. En 2026, esa pequeña muestra condujo hasta alguien que conocía muy bien a Iracema Chávez. Así es. Bienvenidos a nuestra inmersión en un expediente verdaderamente oscuro. Un caso frío que ha permanecido cerrado por más de una década y que hoy pues nos obliga a examinar cómo la tecnología está reescribiendo las reglas de lo que consideramos un misterio sin resolver. Nuestro objetivo en esta reconstrucción es analizar los documentos, los informes policiales y las evidencias, separando los hechos comprobados de las simples teorías. Y, bueno, para lograr esa separación de manera objetiva, el enfoque debe mantenerse estrictamente sobre la evolución de las técnicas investigativas, porque la ciencia avanza implacablemente, mientras, digamos, los archivos acumulan polvo en los sótanos policiales. Claro, totalmente. Analizar este expediente requiere entender que la evidencia biológica tiene su propio reloj y que en el sistema de justicia identificar una muestra es apenas el inicio de un laberinto legal mucho más complejo. Exacto. Pero para quienes nos escuchan, antes de sumergirnos en los algoritmos y los debates periciales, hay un núcleo humano que exige nuestra atención y respeto absoluto. Hablamos de Iracema Chávez. Sí, es muy importante no perder eso de vista. Iracema era una mujer mexicana de 32 años. Ella era originaria de Allende, en el estado de Nuevo León, y residía en un apartamento en Arlington, Texas, donde, pues, había construido su vida. Detrás de cada reporte forense y cada perfil genético que vamos a mencionar hoy, hay una persona cuya vida fue arrebatada de manera abrupta y violenta. Mantener a la víctima en el centro de la narrativa es fundamental, especialmente cuando un caso se vuelve altamente técnico, con discusiones sobre genealogía o polimorfismos. Es muy fácil que la víctima pase a un segundo plano. Claro, se convierte en un número más. Exactamente. Pero fue precisamente la brutalidad de lo que le ocurrió a Iracema lo que impulsó a múltiples agencias a negarse a cerrar este expediente durante 14 largos años. Y el hallazgo genético de 2026 es el titular que acaparó toda la atención recientemente. Pero a ver, para entender por qué esa coincidencia fue tan desconcertante para los detectives, tenemos que mirar la enorme contradicción que los esperaba dentro del apartamento de Iracema. En enero de 2012. Sí, enero de 2012. La escena del crimen contaba dos historias completamente opuestas al mismo tiempo. El informe oficial detalla que fue hallada sin vida en el interior de su domicilio. Y bueno, sin entrar en descripciones gráficas innecesarias, el documento forense es estremecedor. Determinó que la víctima sufrió más de 100 heridas de arma blanca. Lo cual es un detalle crucial. Desde la perspectiva de la perfilación criminal, ese número altera por completo el enfoque de la investigación, ¿no? Sí, porque no es un ataque ordinario. Para nada. Superar el centenar de heridas es lo que en criminología denominamos un sobreasesinato, o en inglés, overkill. Un ataque con arma blanca ya requiere una proximidad extrema, es íntimo, es físico. Pero infligir más de 100 heridas requiere una cantidad de energía y tiempo que trasciende la simple intención de neutralizar a la víctima. Es algo emocional, ¿verdad? Totalmente. Indica un componente emocional completamente desbordado. ¿Es rabia, es venganza o es un odio profundamente arraigado? Definitivamente no es el patrón de un asaltante desconocido que entra a robar un viernes por la noche y se asusta. Y es momento de desempacar esto, porque es como si la evidencia física se contradijera. Tenemos este nivel extremo de violencia, casi personal, sin embargo no se encontró ninguna arma en el apartamento. Y aún más extraño, falta un objeto de gran volumen. El televisor. Exacto, un televisor que había sido sustraído del dormitorio. A esto le sumamos que no había ninguna ventana rota ni cerraduras forzadas. O sea, la puerta principal estaba intacta. Todo indica que ella abrió la puerta de manera voluntaria. ¿Qué nos dice esto del agresor? Bueno, lo fascinante aquí, desde una perspectiva puramente forense, es que ese televisor rompe cualquier perfil tradicional. Piénsalo así. A ver. Nadie comete un homicidio con esta enorme carga emocional, un acto que físicamente deja al perpetrador exhausto y luego de repente decide desconectar cables y cargar con un electrodoméstico pesado antes de huir. Suena ilógico. Es muy ilógico. Esto plantea a los investigadores la hipótesis de la escenificación. El agresor, al darse cuenta de la gravedad de lo que acaba de hacer,
intenta alterar la escena para despistar a la policía. Simulando un robo aleatorio, digamos. Exacto, un robo que supuestamente salió mal. Pero el intento de engaño choca directamente con la ausencia de entrada forzada. Y esto nos indica que había familiaridad. Y las cámaras de vigilancia del complejo de apartamentos terminan de confirmar esa familiaridad. En el video captado, la noche del 19 al 20 de enero, hay una secuencia inquietante. Se observa a una persona vistiendo una sudadera y ropa muy holgada. Sube las escaleras, se acerca a la puerta de Iracema y llama. Sí, llama a la puerta normalmente. Tras una breve interacción que la cámara no logra captar con mucha claridad, la puerta se abre y la persona ingresa. Iracema le permitió la entrada en medio de la noche, y sin dudarlo. Esa grabación cimentó la teoría policial de que la víctima no percibía a quien estaba del otro lado de la puerta como una amenaza inmediata. Claro. Confió lo suficiente como para quitar el seguro y abrir. La disonancia es absoluta. Quien quiera que cruzó ese umbral pasó de ser una visita aceptada a perpetrar uno de los ataques más frenéticos que los forenses locales habían visto. Y el problema con el video fue que debido a la ropa tan holgada, y seamos honestos, la baja resolución de las cámaras de seguridad de 2012, no había manera de extraer un rasgo facial identificable. Era una sombra. Era prácticamente inútil para una identificación visual. Así que entre la imposibilidad de identificar a la figura en la pantalla, la investigación tuvo que abandonar el nivel macro y enfocarse en lo microscópico. Los peritos peinaron el lugar centímetro a centímetro. Y en el dormitorio, justo sobre el mueble o el soporte donde solía estar el televisor robado, encontraron el único error del perpetrador. Una sola gota de sangre. Una gota que lo cambiaría todo. Sí. El análisis de ADN confirmó casi de inmediato que no pertenecía a Iracema. Era el perfil genético de una mujer desconocida. La dinámica física de un ataque repetido con un arma blanca explica la presencia de esa sangre ajena. ¿Cómo ocurre eso exactamente? Mira, cuando un agresor apuñala repetidamente, y más en una cifra superior a 100, la sangre de la víctima inevitablemente cubre el mango del arma. Ese mango se vuelve sumamente resbaladizo. Claro, pierde el agarre. Exactamente. Con la fuerza del impacto y la resistencia biológica natural del tejido y el hueso, la mano del atacante suele resbalar hacia la hoja de su propia arma. Esto provoca cortes profundos en sus propios dedos o en las palmas. O sea, se corta a sí misma por la fuerza del ataque. Así es. Esa gota sobre el mueble era la firma biológica de la agresora, su propia sangre. Me imagino a los detectives en 2012 sintiendo que el caso estaba resuelto en ese momento. Tienes una escena cerrada, una imagen borrosa pero confirmada en video, y ahora tienes el código genético puro de la persona que lo hizo. Solo tenían que introducir ese perfil en la base de datos nacional y arrestarla. En el sistema CODIS, sí. Pero pasaron los meses, pasaron los años, y CODIS devolvió un silencio absoluto. Cero coincidencias. Es que el concepto erróneo que tiene mucha gente sobre las bases de datos policiales es pensar que funcionan como un directorio telefónico universal. No. Como si todos estuviéramos ahí. Exacto. Y no es así. CODIS, que es el Sistema Combinado Índice de ADN, está estrictamente compartimentado por leyes de privacidad. Solo almacena perfiles de personas que han sido arrestadas previamente o condenadas por delitos graves, dependiendo de las leyes de cada estado. Entonces, si nunca has tenido problemas con la ley. Si la persona que dejó esa gota de sangre jamás había sido procesada por el sistema penal, su ADN es invisible para la policía. Es un código perfecto, sí, pero sin un registro previo con el cual compararlo, es un callejón sin salida. No sirve de nada por sí solo. Y esa frustración es muy palpable al leer el expediente de la policía. Tener el manual genético completo de una persona y no poderle poner un nombre es el equivalente moderno a tener las huellas dactilares pero no las manos. Es una analogía perfecta. Y de hecho, en 2016, 4 años después del asesinato, intentaron una maniobra distinta. Usaron el perfil de ADN para realizar un fenotipado. Ah, sí, la predicción de rasgos. Básicamente le pidieron a un laboratorio que leyera los genes para predecir los rasgos físicos de la dueña de la sangre. Su color de ojos, el tono aproximado de piel, la forma de su rostro. Publicaron esa imagen generada por computadora, esperando que alguien, alguien de nuestra audiencia o del público local llamara. Pero de nuevo, nada.
por qué el sistema tradicional es tan limitado ante personas sin antecedentes. Bueno, el fenotipado es fascinante como herramienta de descarte, pero rara vez es 100% concluyente. Te da probabilidades genéticas. O sea, no te da una foto real. No, para nada. Te dice que hay, digamos, un 80% de probabilidad de que la sospechosa tenga ojos marrones o pecas, pero no te da su nombre ni su número de seguro social. La investigación chocó contra el muro estructural del sistema tradicional de justicia. Los famosos silos de información. Exactamente. Las bases criminales operan en silos aislados y no se cruzan con datos civiles ni médicos por cuestiones de privacidad. Se requería un enfoque completamente distinto, un salto evolutivo en la investigación para romper ese estancamiento. Y ese salto tecnológico tardaría más de una década. 12 años donde el expediente de Iracema acumuló polvo en un archivo. Llegamos así a la convergencia tecnológica entre noviembre de 2024 y la primavera de 2026. La unidad de homicidios de la policía de Arlington se asocia con el FBI en Dallas para aplicar una disciplina que ha sacudido al mundo criminal. La genealogía genética investigativa. Tomaron esa gota de sangre anónima de 2012, pero esta vez no la buscaron entre criminales, la buscaron en los árboles genealógicos. El mecanismo detrás de la genealogía genética investigativa es sumamente complejo y requiere una paciencia analítica extrema. Los especialistas extraen un archivo de datos crudos a partir de la muestra de la escena del crimen. El ADN de la gota de sangre. Sí, y los suben a bases de datos genealógicas comerciales y públicas. Aquellas donde la gente común busca sus ancestros, ¿verdad? Y que, mediante sus términos de servicio, permiten consultas policiales explícitamente para casos de homicidio o violencia. Claro, no lo hacen escondidas. Es legal. Es completamente legal dentro de esas plataformas específicas. Y el sistema no busca a la sospechosa directamente. El algoritmo mide segmentos de ADN compartidos que se miden en centimorgans para encontrar parientes parciales, primos segundos, tíos terceros, sobrinos lejanos. Es como lanzar una red muy amplia sobre parientes lejanos que quizás ni siquiera se conocen entre sí, ¿no? Exactamente. Una vez que identifican a estos familiares lejanos, los genealogistas del FBI comienzan a construir un árbol familiar de forma inversa. Se sumergen en registros civiles, obituarios, censos históricos, hasta redes sociales. Es un trabajo de escritorio intensivo. Es exhaustivo. Cruzan líneas familiares enteras hasta llegar a unos pocos descendientes vivos en la actualidad. Luego, aplican filtros lógicos. Descartan a los varones porque sabemos que buscan a una mujer. Descartan a quienes vivían en otros estados en 2012, a quienes no coinciden con la edad aproximada, hasta que la ciencia y la demografía acorralan a una única candidata posible. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque es un trabajo monumental de cacería de datos. Y finalmente, en abril de 2026, la tecnología señala a una mujer, Mayra Velázquez, de 42 años de edad. Y el detalle más escalofriante de esto es que los reportes policiales la describen como una amiga cercana de Iracema Chávez, alguien que vivía a escasos kilómetros del apartamento en Arlington. Si conectamos esto con el panorama general de la escena, de pronto la falta de entrada forzada cobra un sentido terrorífico. Iracema abrió la puerta porque conocía a quien estaba tocando. Era su amiga. Ese hallazgo cierra por completo el círculo analítico de la escena del crimen. Sin embargo, en esta fase la policía tiene un enorme problema legal para proceder. ¿Por qué? Ya tienen el nombre. Sí, pero la genealogía genética investigativa, por sí sola, no es una prueba concluyente para presentar ante un juez. Es simplemente una pista altamente sofisticada. Es un mapa que te dice hacia dónde mirar y a quién investigar. Ah, claro. Te da el nombre, pero no es la prueba física directa. Exacto. Para solicitar una orden de arresto formal, las autoridades necesitaban comparar directamente la gota de sangre original de 2012 con el ADN físico y actual de la sospechosa, Mayra Velázquez. Y me pongo en el lugar de quienes nos escuchan. Alguien podría pensar, bueno, la policía no puede simplemente ir a tu casa, tocar la puerta y exigir que abras la boca para pasarte un hisopo de ADN, basándose en un árbol genealógico. No pueden. Sería una violación de derechos si no hay una orden judicial. Y si intentan pedir la orden o acercarse, alertan a la sospechosa y corren el riesgo de que huya o destruya evidencia.
Así que los detectives inician una vigilancia táctica, completamente sigilosa. Y en mayo de 2026 logran obtener su ADN de la manera más insospechada. Revisando la basura. Literalmente. Los detectives recuperan de la basura un simple tenedor de plástico que había sido desechado por Velázquez. Lo envían al laboratorio, extraen las células de la saliva que quedaron depositadas en ese plástico y obtienen la coincidencia definitiva. Y esto es crucial explicarlo. La recolección de lo que en la jurisprudencia estadounidense se conoce como ADN descartado es una táctica pericial de inmenso valor. Pero, ¿es legal revolver la basura de alguien así? Está firmemente respaldado por la ley. La doctrina legal establece que cuando una persona deposita sus desechos en la vía pública para la recolección municipal, renuncia voluntariamente a cualquier expectativa razonable de privacidad sobre esos objetos. O sea, si está en la acera, es de dominio público. Así es. No se requiere una orden de registro judicial para recoger un tenedor de un bote de basura en la calle. Y las células epiteliales transferidas a ese utensilio proporcionaron la prueba científica directa y la confirmación legal irrebatible para proceder con un arresto. Ese tenedor de plástico fue lo que derribó un muro de 14 años. El 16 de julio de 2026, Mayra Velázquez fue arrestada en la ciudad de Hearst, en Texas. Pero aquí es donde la ciencia, digamos, le pasa la batuta al Código Penal. Porque el cargo formal, según los documentos, no es solo homicidio, es asesinato capital. Y se encuentra detenida sin derecho a fianza. Y para nuestra audiencia, la distinción de esa palabra capital lo cambia todo en el sistema legal. Sí, explica por qué se eleva el cargo. En la jurisdicción de Texas, el cargo de asesinato se eleva a la categoría de asesinato capital precisamente cuando se sospecha que el crimen fue cometido durante el transcurso de otro delito grave. Como un secuestro o un robo. Exactamente. En este caso específico, el robo de ese televisor. El televisor faltante pasó de ser una pieza incongruente en el rompecabezas psicológico a convertirse en el ancla legal que fundamenta el cargo más severo posible. Increíble. Para la Fiscalía, el acto de sustraer ese bien material después del ataque eleva el crimen a una categoría que conlleva castigos extremadamente punitivos en el estado de Texas. Entonces, ¿qué significa todo esto para el caso futuro? Porque sabemos que eran amigas cercanas. Y Mayra Velázquez, recordemos, mantiene su presunción de inocencia ante la ley. No ha sido condenada. Es un punto vital. La identificación del material genético marca apenas el inicio del verdadero debate legal que vamos a ver en los tribunales. Porque si su ADN estaba en la escena, su defensa seguramente va a argumentar lo obvio. Dirán, bueno, por supuesto que su ADN está ahí. Ella era su amiga, ella visitaba ese apartamento con frecuencia, ¿no? Esto plantea una pregunta importantísima para el futuro juicio. ¿Una coincidencia de ADN ubica material biológico en un lugar físico? Sí, pero no prueba la comisión del crimen por sí sola. Claro, el ADN te dice quién dejó la muestra, pero ¿cómo se prueba que esa sangre cayó exactamente esa noche específica y no en una visita anterior? Ese es el punto de quiebre de toda evidencia biológica por transferencia. Rara vez te dice exactamente cuándo se depositó. Y los documentos preliminares del caso ya muestran por dónde atacará la defensa. El Ministerio Público se apoya en los informes de los patrulleros que respondieron a la escena en 2012, quienes describieron que la gota de sangre se veía fresca, horas después del crimen. Pero, a ver, ¿un patrullero diciendo que la sangre se ve fresca? Exacto. Desde un rigor puramente científico, la evaluación visual del estado de la sangre en una escena del crimen es notoriamente subjetiva. Y vulnerable ante los abogados de la defensa. Totalmente. Porque intervienen los procesos de coagulación y oxidación. Cuando la sangre sale del cuerpo, cambia gradualmente de un rojo brillante a un marrón oscuro y eventualmente se seca. Pero la velocidad a la que esto ocurre depende drásticamente de la temperatura del apartamento, la humedad, la porosidad del mueble. Y la defensa argumentará que un agente de policía no tiene las credenciales para hacer esa evaluación visual, ¿verdad? Así es. Dirán que no es un hematólogo forense para determinar si esa sangre llevaba ahí 3 horas, 3 días o 3 semanas. Van a cuestionar severamente la precisión de esa interpretación policial. Y si observamos el panorama completo de los documentos divulgados hasta ahora, resalta una ausencia abrumadora de otros elementos.
Más allá de esa gota de sangre en el mueble y el rastreo genealógico del tenedor, no hemos visto evidencia adicional presentada públicamente. Y esa falta de evidencia adicional es el tercer argumento de la defensa. En un juicio por asesinato capital, un jurado espera una narrativa cohesionada. ¿Hay testigos? No. ¿Existen registros de torres de telefonía celular o trazas digitales que ubiquen a la sospechosa en ese lugar a esa hora exacta? Hasta ahora no se han mencionado. El arma homicida nunca fue encontrada. Y el famoso televisor sigue desaparecido. Y esto nos lleva al elefante en la habitación. La total y absoluta ausencia de un motivo conocido. Ninguna agencia ha divulgado por qué una mujer se presentaría en medio de la noche para infligir más de 100 heridas a una amiga cercana. No hay un historial público de conflicto entre ellas. Y como dijimos al principio, el robo del televisor no encaja como motivo principal de un ataque tan furioso. Parece un intento torpe de despistar. Sin un motivo claro, el caso entra en un territorio muy complejo para los jurados. Sí, porque la ciencia te da certezas biológicas, pero la mente humana, los jurados, exigen una narrativa que tenga sentido lógico. Exigen entender el porqué. Al sintetizar el núcleo de esta inmersión, nos topamos con un espejo de la justicia moderna. Tenemos un crimen brutal, un expediente sumido en 14 años de silencio absoluto, y cómo el avance implacable de la tecnología puede reescribir la historia. Desde un extenso árbol genealógico en Internet hasta un simple tenedor de plástico en la basura. Exacto. Enfatizando nuevamente que el motivo de este ataque sigue siendo un misterio absoluto y que la acusada mantiene intacta su presunción de inocencia ante la ley a la espera de un juicio. Reflexionando sobre esto, es crucial para quienes nos escuchan comprender algo fundamental sobre la era en la que vivimos. La evidencia biológica nunca caduca. Los delitos prescriben en algunas jurisdicciones, pero la biología no olvida. Modificando la idea del crimen perfecto. Por completo. Ha alterado para siempre la noción de los crímenes sin resolver. El anonimato que antes protegía a quienes no tenían antecedentes criminales se ha disuelto. Nuestro código genético, compartido con parientes que ni conocemos, es la nueva red de la justicia. Y bueno, esa es la reflexión inquietante con la que me gustaría cerrar hoy, porque te deja pensando más allá de este caso. Si una sola gota de sangre, combinada con el código genético de familiares lejanos y un utensilio desechable, fue suficiente para derribar un muro de 14 años, ¿cuántos otros secretos, cuántos otros perpetradores que hoy se sienten a salvo están a un solo clic o a un simple algoritmo de escuchar cómo alguien llama a su puerta? Gracias por acompañarnos en este análisis profundo.